El sistema de protección integral implica la participación de múltiples actores que actúan en protección de alguna situación en donde los niños encuentren sus derechos vulnerados. En las situaciones de violencia, que pueden ser situaciones de violencia física, las típicamente conocidas como agresiones, o de violencia verbal o de violencia emocional, violencia institucional también, aparecen estos distintos actores, van a actuar de manera diferente. Puede ser que tome conocimiento algún agente del Estado, por ejemplo, en un centro de salud o en una escuela, un establecimiento educativo o en alguna comisaría. Por lo tanto, la intervención va a ser diferente de acuerdo al lugar en donde aparezca la situación. El sistema implica justamente una red de contención en donde hay muchas puertas de entrada, y esto de que haya muchos es muy bueno porque implica que cualquiera que tome conocimiento puede poner a funcionar el sistema. Después habrá que determinar a quién le corresponde intervenir de acuerdo a la situación de vulneración de que se trate. Los actores están organizados en distintos niveles de intervención. Un primer nivel de intervención se encuentra en el ámbito del servicio local, de los municipios y comunas, o como decíamos antes, un centro de salud o un establecimiento educativo. Al tomar conocimiento de la situación, si pensamos en situaciones graves de violencia que generalmente configuran delitos penales, la intervención se va a desdoblar fundamentalmente en dos vías que actúan en forma paralela. Por un lado, es importante que tome intervención el Ministerio Público de la Acusación, o sea, un fiscal, que interviene llevando adelante la denuncia penal para obtener una sanción penal al agresor, o sea, aquel que comete el delito. Y por el otro lado está esta otra vía, que es la intervención de los organismos de protección integral, que se van a ocupar de la asistencia, de la contención del niño y fundamentalmente de tomar la decisión si el niño puede permanecer en ese centro de vida porque hay un adulto responsable que pueda hacerse cargo de su cuidado, de su protección, o bien si hay que tomar una decisión más drástica, como es separar al niño de ese centro de vida. Esta decisión más drástica es una medida de protección excepcional que la adopta la Subsecretaría de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, que es la que va a decidir si que el niño deba ser separado y quién se va a hacer cargo de su cuidado. Ya puede ser alguien de la familia ampliada, de la familia extensa, o algún referente de la comunidad, o en el peor de los casos, alguna institución de alojamiento de la provincia que pueda contener a este niño que está siendo vulnerado. Esta doble vía actúa, como decíamos, en forma paralela. Por un lado, quien se ocupa de que el victimario tenga una sanción, que tenga un castigo, y por el otro lado, quien se ocupa de la víctima, o sea, que el niño tenga la debida contención y que tenga que pueda ser abordado por las distintas instituciones de manera organizada, de manera ordenada, porque muchas veces vemos que pasa que al haber muchos actores, que es muy bueno porque son muchos los que pueden tomar en conocimiento de esta situación y poner en movimiento el sistema, pero muchas veces estos muchos actores actúan en forma desarticulada, en forma no coordinada, se superponen las intervenciones, entonces más que lograr una protección del niño y una contención de la situación, se revictimiza al niño y se lo coloca también en una situación de desprotección, no ya por el accionar del agresor, sino por el accionar desordenado de los distintos organismos del Estado que intervienen. Por eso es muy importante que todos estos actores actúen en forma articulada, en forma coordinada, haciendo cada uno de los actores lo que les corresponde. A quienes les corresponde la asistencia, que puedan llevarlo adelante, a quienes les corresponde brindar un lugar de alojamiento alternativo a su familia, aquellos que escuchan el niño y que pueden tomar registro de la palabra del niño para que luego esa palabra pueda ser utilizada en el proceso penal, porque estas dos vías que decíamos recién se comunican en función de que quienes están escuchando al niño y quienes están trabajando con el niño para reparar
estos derechos vulnerados, van a tener un insumo muy importante que luego en el proceso penal va a ser utilizado como prueba en contra del agresor o para que el agresor pueda tener una condena efectiva por el delito que ha cometido, ¿no? Y para evitar que esto se vuelva a reiterar. Por eso es muy importante cuidar mucho la palabra del niño y tomar un adecuado registro de lo que el niño establece. Y acá aparecen varias instituciones, se encuentra el Centro de Asistencia a la Víctima, que depende de la Defensoría del Pueblo, a quien en general el fiscal da intervención para que pueda escuchar al niño en cámara Gesell y para que esa palabra del niño pueda tener, con todas las garantías procesales que correspondan, el ejercicio de derecho de defensa y demás, esa palabra pueda tener peso dentro del proceso penal y pueda ser utilizado como prueba. Porque muchas veces lo que pasa es que al haber múltiples actores que intervienen, la palabra del niño queda, o el niño es escuchado por distintos actores en distintos momentos y esto produce una revictimización en donde el niño tiene que contar reiteradamente las agresiones de las cuales ha sido objeto. Pensemos, por ejemplo, en una situación de abuso sexual, digamos que en donde para el niño volver a hablar sobre lo que ha padecido, sobre la situación de abuso que ha vivido y que ha sufrido, implica también revictimizarlo, implica también ahondar aún más esa herida que por el contrario, digamos, hay que tratar de subsanar y hay que tratar de acompañarlo para que pueda procesar la situación traumática que ha vivido. Por eso que la intervención debe ser muy cuidada, muy ordenada, fundamentalmente cuando hablamos de situaciones tan graves como puede ser una situación de violencia extrema o una situación de abuso sexual. Las denuncias en materia de violencia familiar son muy variadas, como decíamos antes, pueden ser situaciones de agresiones físicas en el ámbito familiar, que es un poco lo más común, también situaciones de agresiones verbales, o sea, de violencia de tipo psicológica, de tipo emocional, violencia entre pares, o sea, entre sujetos donde la víctima y el victimario ambos son niños o adolescentes. Esto es muy común en las escuelas, fundamentalmente, en donde se producen situaciones violentas entre los mismos niños. Violencia institucional también, por ejemplo, dentro de una comisaría, cuando la policía detiene a un adolescente en la calle y a lo mejor es llevado a una comisaría y ahí sufre una serie de actos violentos. Por lo tanto, la violencia tiene muchos matices. Por eso decíamos al comienzo que no podemos pensar una intervención en materia de violencia que sea de una única manera, donde hay un único organismo que recibe y un único organismo que aborda la situación de violencia, sino que de acuerdo a si estamos pensando en una violencia familiar, podemos intervenir de una manera y muy diferente si pensamos en una violencia institucional y de otra forma si es una violencia entre pares que se produce, por ejemplo, en un ámbito escolar, también puede ser en un centro de salud, en un hospital. Digamos, la violencia es el término, digamos, es muy generalizado. Después vamos a ver distintas situaciones, distintos actos que configuran, sí, distintos tipos de violencia y por lo tanto la respuesta por parte del Estado es diferente. Los ámbitos, como decíamos recién, pueden ser la familia, el más común, o los ámbitos también institucionales. La intervención por parte de los distintos organismos, como decíamos antes, debe ser articulada, haciendo cada uno lo que le corresponde, pero siempre cuidando que el niño tenga un ámbito de protección, de cuidado, ya sea identificando algún adulto responsable, que esto lo hará el equipo de intervención, ya sea de primer nivel o de segundo nivel, que identifique a alguien en la familia que pueda brindar el cuidado necesario, o bien en los casos en donde el niño deba ser separado de este equipo, que la contención que se da por parte del Estado sea una contención adecuada, ya sea en una familia alternativa a la propia o bien en un ámbito institucional de cuidado.
también teniendo en consideración que estas instancias de cuidado son instancias siempre provisorias por un tiempo y no pueden transformarse en una situación definitiva, ¿no? O sea, son situaciones provisorias que permiten buscar después una respuesta adecuada. Cuando la situación de violencia no sea tan grave, o sea, cuando sean hechos que no ameritarían la separación del niño de su grupo familiar, la intervención de los equipos de acompañamiento de primer nivel van a tener que ver con un seguimiento, con un acompañamiento a la familia, con alguna propuesta de un abordaje terapéutico, por ejemplo, en donde la familia pueda modificar estas conductas agresivas, pero sin necesidad de separar al niño de ese ámbito familiar. Esto es cuando hay cuestiones a trabajar con la familia para modificar esta situación, pero sin necesidad de que el niño sea separado de esa familia. Esto también es muy común porque generalmente cuando pensamos en violencia pensamos en hechos graves, en hechos en donde hay un daño a la persona, digamos, muy importante en lo físico o en lo psíquico, pero a veces no es necesario que estemos ante situaciones tan graves, sino que puede haber una serie de hechos violentos cotidianos y hay un accionar por parte de la familia que tiene que se maneja, digamos, de esta manera y que produce vulneraciones constantes de los derechos de los niños y genera conductas también que luego se van aprendiendo y por lo tanto es muy importante trabajar con la familia para modificar estas conductas, o sea, haciendo un acompañamiento familiar, dándole las herramientas para que la familia pueda modificar estas situaciones, pero sin separar, sin que sea necesario separar al niño de la familia. Por eso que el equipo que interviene tiene que tener la capacidad y la competencia para poder diferenciar cuál es la estrategia de intervención para poder subsanar los derechos vulnerados. Desde que se ha sancionado la ley de protección integral y que se ha puesto en marcha este sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, hemos visto cómo los distintos organismos del Estado se han ido refuncionalizando y han ido adecuando sus competencias para trabajar en función de los mandatos legales, ¿no?, que se establece primeramente con la Convención de los Derechos del Niño y por la Ley de Protección Integral. Ahora, este nuevo aprendizaje por parte de los actores del sistema y esta modalidad, estas nuevas formas de abordar la infancia o de trabajar con familias, implicó todo un movimiento y toda una necesidad de refuncionalización y de cambio y de transformación de los actores que ya venían trabajando en la temática. Vemos que todavía falta mucho camino por recorrer, porque cuando hablamos de sistema, pensamos en una red de contención que tiene que funcionar adecuadamente, pero sin embargo, muchas veces pasa que a los distintos equipos que les toca intervenir hay dificultades en la articulación, hay dificultades en la puesta en común, en establecer acuerdos, sostener los acuerdos de intervención. Entonces muchas veces pasa que las intervenciones son desarticuladas o hay algunos casos que están sobreintervenidos porque hay muchos equipos trabajando sobre la situación, y por el otro lado hay otros casos que pasa todo lo contrario, en donde la situación cae en el agujero de la red, digamos, por graficarlo de alguna manera, y nadie lo toma o se toma desarticuladamente y no se da una respuesta efectiva. Por eso que es importante aceitar los mecanismos de articulación, los medios de comunicación, la puesta en común y la discusión respecto de las competencias, las distintas funciones que tiene cada uno, por ejemplo la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que debe actuar como un órgano de control para que controle el correcto funcionamiento del sistema y que es quien pone de manifiesto cuando el sistema no funciona como debería y cuando hay algún caso que puede tener alguna dificultad de la intervención. Por lo tanto, ahí la función de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes es estar mirando, estar controlando y viendo qué fallas se producen a los fines de poder marcar cuáles son esas fallas y cómo se puede mejorar la intervención, ya sea en el caso concreto, cuando se advierta esto, o bien en términos generales para establecer acciones y para pensar distintas intervenciones y coordinar distintas acciones para poder tomar
los casos de una manera más efectiva y poder dar una respuesta efectiva a las situaciones de vulneraciones de derechos de los niños ante casos de violencia familiar.